Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños y a nombre de los titulares de este programa, Adriana Sadur y Néstor Ojeda, en Desde las Cámaras ponemos bajo la lupa el diario vivir del Congreso de la Unión, de las cámaras de diputados, senadores, los congresos locales, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Vamos a los temas importantes. Uno de los grandes avances durante este periodo ordinario de sesiones fue la Ley de Seguridad Interior que se aprobó en el Congreso en medio de una gran polémica. Se reanuda la sesión. En el último día de sesiones, los diputados avalaron los cambios hechos por el Senado a la Ley de Seguridad Interior que busca regular la actuación de las fuerzas federales en el combate a la delincuencia. Los diputados del Frente Amplio no estuvieron en la sesión. No obstante, hubo 13 panistas. 11 de ellos se rebelaron contra su coordinador. Votaron a favor de la ley. Aprobado en lo general y en lo particular por 262 votos el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. Al final, la Ley de Seguridad Interior se aprobó y se envió al Ejecutivo Federal para su promulgación y entrada en vigor, aunque la oposición ya advirtió que podría impugnarla ante la Suprema Corte. Ante la exigencia de organismos nacionales e internacionales de vetar la Ley de Seguridad Interior, el PRI aseguró que la legislación aprobada el pasado 15 de diciembre aguanta cualquier controversia nacional e internacional porque no viola ningún derecho ni se extralimita. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, sostuvo que luego de que el Congreso validó la ley, esta es un capítulo cerrado, por lo que pidió al Ejecutivo Federal promulgar la ley cuanto antes. Respetamos el punto de vista distinto, pero estamos convencidos de la constitucionalidad, de la convencionalidad de la Ley de Seguridad Interior y creemos que va a resistir cualquier revisión dentro o fuera del país. Pero para la oposición, el presidente de la República debe vetar la ley. Pedirle al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que antes de su promulgación dialogue con todas estas voces nacionales e internacionales que tienen muchas dudas al respecto y de no convencerlos, que finalmente no se apruebe, no se promulgue esta Ley de Seguridad Interior. De cualquier manera, adelantan, darán la batalla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno del Senado aprobó el nombramiento de Héctor Marcos Díaz Santana como nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Con 92 votos a favor, 7 en contra y 4 votos nulos, luego de ser nombrado Héctor Marcos Díaz Santana, rindió protesta al cargo. El fiscal rehusó hablar con los representantes de los medios de comunicación. Prácticamente al final de una sesión de casi 24 horas, el Pleno del Senado aprobó la minuta que recibió de la Cámara de Diputados para eliminar el pase automático del Procurador General de la República. El dictamen fue aprobado con 33 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones. El documento se turnó a los congresos locales para los efectos correspondientes. El Procurador General de la República que se encuentra en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo primero de este artículo, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República. ¿Está de acuerdo en los espectáculos con delfines? Bueno, hay algunos legisladores que no lo están. Veamos. El Senado de la República decidió aplazar la discusión de la prohibición de delfinarios y espectáculos con mamíferos marinos. Esto debido a que no hubo acuerdos ni consensos para tal efecto. Legisladores por el estado de Yucatán y de Quintana Roo fueron los que principalmente se opusieron a la propuesta. El senador del Partido Verde, Carlos Puente, pidió que se analice la propuesta. Entendemos que no tuvieron tiempo para leerlo, para estudiarlo, para verlo, y hoy dicen que requieren más tiempo. Vamos a más tiempo. Mi madre me decía que en alguien tiene que caber la prudencia, y el ejercicio de la política es construir acuerdos.
Senadores estadounidenses muestran su inquietud sobre la amenaza de Donald Trump de cancelar el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica. Veamos qué es lo que dicen. Todos saben del Hotel Mayflower en Washington. Este es el hotel más tradicional en la capital americana. Y durante los pasados 2 días ha sido el nuevo sitio de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A solo 6 calles de distancia, aquí en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, el mayor opositor de este acuerdo comercial con México y Canadá, tuvo esta reunión con senadores y gobernadores de los estados agrícolas de Estados Unidos, que están muy nerviosos por la amenaza del presidente de anular el tratado. That was a good discussion on NAFTA. So we, yeah, there was several of us who see the value of NAFTA. Talked about how good it is for our states and the perils of exiting the agreement in order to try to get a better deal. Y es que, saque usted cuentas, Estados Unidos le vende a México cada año productos agrícolas por más de 18,000 millones de dólares. México es el tercer comprador de productos agrícolas americanos. Solamente en maíz, México compró más de 2.600 millones de dólares, más de 1.500 millones en soya, casi 1.500 millones en productos porcinos y otro tanto igual en productos lácteos y un poco menos de 1.000 millones de dólares en carne de res. Quite usted a México como cliente y a ver con quién lo reemplazan los agricultores estadounidenses. Arizona, obviously, we benefit tremendously from NAFTA, and so we let the president know that. Esta semana los negociadores reunidos en Washington están evitando los temas más controversiales de las negociaciones y han estado centrados en las áreas en las que puede lograrse un acuerdo sin elevar el diálogo a nivel ministerial. De 30 mesas que se empezaron en agosto, hay por lo menos 10 que ya están resueltas. En esta cuestión de libre comercio, en realidad los estudios demuestran que el número de empleos que se ha creado en Estados Unidos es mayor que el número de empleos que se ha perdido. Por eso, quienes están presionando y tratando de convencer al presidente de no sacar a Estados Unidos de este tratado de libre comercio con Canadá y con México, le están diciendo que no solamente en agricultura, sino en todas las áreas, quienes saldrían perdiendo serían los 3 países. E irónicamente, el que más perdería de todos ellos sería Estados Unidos. En Washington, Armando Guzmán, ADN 40. Uno de los pendientes más importantes del Cámara de Diputados y Senadores fue precisamente la designación del fiscal anticorrupción. Desafortunadamente no se dieron las condiciones para que en este periodo ordinario de sesiones se pudiera dar este nombramiento vital para tratar de acabar con ese flagelo que tanto afecta a la sociedad, la corrupción. Pero veamos qué nos dice el senador Héctor Yunes. Bien, pues yo creo que ya fue imposible para este periodo ordinario sacar este tema fundamental. Los últimos días se llena de temas importantes que decidir por el Senado de la República. Yo creo que será hasta el próximo periodo, y ojalá sí suceda, en que los coordinadores de los grupos parlamentarios, el mío, Emilio Gamboa, está listo, así nos ha dicho, para poder operar con los 4 nombres que el Comité de Acompañamiento les envió, y desde luego sin dejar de considerar a todos los demás que obtuvieron el dictamen de idoneidad por parte de la Comisión de Anticorrupción. ¿Quiénes son los que lograron ese nivel de aceptación dentro de la comisión? Sí, es el licenciado González Félix, el licenciado Jayibis, César Chávez y Bernardo Espino, que por cierto, el caso de Bernardo Espino fue un caso que llamó la atención porque, no obstante haber sido de la propuesta que presentó el Comité de Acompañamiento, una cuarteta, que insisto, no significa que se va a reducir a esos 4 la selección, puede ser cualquiera de los más de 20 que obtuvieron el dictamen de idoneidad. Bernardo presentó un documento en el que declinaba continuar siendo valorado por la Junta de Coordinación Política, un documento que después dio lugar a otro comunicado en el que pedía dejar sin efecto lo que significa que al final de cuentas Bernardo sigue siendo una de las opciones que tenemos los senadores para elegir al fiscal anticorrupción. La designación del fiscal anticorrupción es la señal que necesitamos los mexicanos para saber de que va en serio la lucha contra esos que se han robado el dinero de todos los mexicanos.
es fundamental y es urgente. Pero ahora vamos con nuestra compañera Alicia Salgado en los temas fundamentalmente económicos. Hola muchachos, me da muchísimo gusto saludarles de nueva cuenta. Hace un par de semanas aquí en la Cámara de Senadores fue aprobada una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Caminos y Puentes. Es curioso, pero el tema de seguridad pública es algo que nos afecta a todos los ciudadanos, pero en particular es un tema prioritario para el sector privado. Solo imaginemos la cantidad de hurto que tienen, es verdaderamente desesperante, de mercancías, autopartes, partes, industria farmacéutica, vestidos, textiles, en el transporte que se da tanto en la red ferroviaria como en la red de caminos y puentes federales. Se ha llegado a un acuerdo, sobre todo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que independientemente de esta ley que está regulando mismo trato, misma condición en las carreteras federales para los caminos locales, lo que le llaman caminos B o caminos C, y que obligaría a los estados a ir a su Congreso y además adaptar sus leyes de caminos en las mismas condiciones para la operación de cuerpos de seguridad, a que existan corredores seguros. Sí, o sea, es determinar de qué lugar a qué lugar prácticamente toda la red de transporte de carga va a ir acompañada de patrullas o de la gendarmería para que la mercancía llegue íntegra. ¿A qué extremo hemos llegado? Probablemente ustedes se preguntan, pero sí, se ha llegado a ese nivel. Se estima solamente por datos del INEGI que la pérdida económica anual por el robo de mercancía violenta en caminos alcanza el 1.5% del Producto Interno Bruto. Evidentemente es un tema relevante y notable. En fin, este asunto está en Cámara o pasó a Cámara de Diputados. Es muy probable su aprobación mañana y si no, pues en el próximo periodo de sesiones. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. En medio de discrepancias marcadas, la Cámara de Diputados concluyó su periodo de sesiones, pero los legisladores dejaron pendiente el nombramiento del nuevo auditor superior de la Federación, que entraría en funciones el 1 de enero de 2018. Y es que las condiciones que pretendía imponer la dirigencia del PAN en San Lázaro reventaron los acuerdos que ya se tenían. Hubo un incumplimiento de palabra, hubo una pretensión de descalificar precisamente por el dirigente de Acción Nacional que vino aquí, incluso desplazando al coordinador de los diputados y desconociendo la posición que sus correligionarios habían tomado en la comisión. Algunos buscaron sacar el nombramiento del auditor, pero se toparon con la negativa del PAN. Muy mal, los resultados son pésimos, porque nada más estamos sacando temas superfluos y hay que elegir un auditor ya. El PRI acusó al PAN de lucrar electoralmente con el tema. Han pretendido tener ganancias aparentemente legislativas para llevarlas a su patrimonio político, sacarle alguna ventaja, creo que pretendiendo cálculos con miras a las elecciones. El actual auditor superior, Juan Manuel Portal, termina su función el 31 de diciembre y a falta de un sustituto, a partir del 1 de enero, el encargado del despacho será Juan Javier Pérez Saavedra, actual auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior. Y ahora quédese con nosotros porque vamos a platicar en unos minutos más con el sociólogo Gabriel Díaz Rivera, quien nos hablará sobre esa gran polémica que hay alrededor de la Ley de Seguridad Interior. Y continuamos en Desde las Cámaras, ahora con un especialista sobre los temas legislativos y políticos, un sociólogo de gran trayectoria, Gabriel Díaz Rivera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto estar contigo en Desde las Cámaras. Un placer.
¿Cómo viste este debate sobre la Ley de Seguridad Interior? Fíjate que yo recuerde, una ley no había causado tanta polémica, tantos encontronazos, encuentros, desencuentros, análisis muy distintos del mismo contenido, mientras unos hablaban de vaguedades, otros hablaban de precisiones, y no podríamos esperar menos de una ley trascendental para el país, ¿no? Porque si bien, pues yo creo que nos llega con 11 años de retraso, ¿no? Porque la presencia de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior ya data de 11 años, ¿no? Claro. Y además, la petición que hicieron las Fuerzas Armadas, recuerdas tú, airadamente, el general Cienfuegos dijo, por favor, normen esto, porque no podemos estar nosotros expuestos sin una reglamentación a nuestra participación en una cosa tan delicada como el combate al crimen organizado, ¿no? Nos exponemos a todo tipo de peligros, no solo peligros, sino críticas, muchas con razón, de pues, violación de derechos humanos, desapariciones forzadas, en fin. Y siendo las Fuerzas Armadas una de nuestras instituciones mejor apreciadas por la población, yo creo que urgía esta ley, ¿no? Yo creo que se tardó demasiado porque expusimos mucho a nuestras Fuerzas Armadas en labores pues, que no les corresponden directamente, ¿no? Pero yo creo que la gravedad de la situación del país fue la que hizo urgente la aparición de una fuerza controladora. ¿Por qué? Porque las policías locales, las policías de los estados estaban absolutamente rebasadas, cuando no corrompidas, infiltradas por el crimen organizado. Entonces creo que la presencia del ejército fue como un imperativo social, ¿no? Claro. Ahora, como no había una reglamentación clara, hablo yo de esta exposición de las Fuerzas Armadas que pues, no eran en absoluto de su gusto. Y yo creo que la ley en sus términos viene a subsanar este horrible hueco que teníamos, ¿no? De la participación de las Fuerzas Armadas. Ahora ya hay criterios para saber cuándo se les llama a intervenir, con quiénes son los convocantes, cuáles son las reglas para convocar, en qué situaciones participan, cuál es el tiempo en que va a durar su participación y qué es exactamente lo que deben de hacer, ¿no? Como lo puso el general Cienfuegos, yo creo que esta ley lo que viene no es a dar privilegios ni concesiones a las Fuerzas Armadas, ni darles, ni extralimitarlas en sus funciones, al contrario, viene a limitarlas, ¿no? Y además creo que la ley es muy clara en una cuestión en que la sociedad a través de muchos ámbitos ha manifestado preocupación, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Yo creo que queda muy claro que por delante están los derechos humanos y la participación de las comisiones va a ser un ingrediente fundamental de esta multiplicidad de actores que van a estar actuando en términos del combate a la corrupción. Porque ya también hemos visto que al ejército lo han tomado como rehén los partidos políticos para decir, miren, ya vieron la violencia que está ejerciendo el ejército, ya se dan cuenta que está actuando fuera de la ley, cuando en realidad no le estamos ofreciendo ese marco jurídico con el fin de dejar las cosas claras. Hoy veo que después de 11 años de que sacaron a las tropas de los cuarteles, pues sería un suicidio regresarlos a los cuarteles desde el punto de vista práctico. Claro. No, mira, primero yo creo que hay que aclarar que no estaba su actuación fuera de la ley, ¿no? Yo creo que el presidente cuenta en términos de la Constitución con los atributos necesarios como para llamar la intervención de las Fuerzas Armadas en los casos que señala la propia Constitución. Y luego, esta presencia de las Fuerzas Armadas fuera de reglamentación es lo que sí demandaba una situación jurídica clara. Yo creo que las Fuerzas Armadas llenaron un hueco, llenaron un vacío, ¿no? Se ha comentado mucho que en el viejo centralismo del antiguo régimen, vamos a llamarlo así, sí, estos huecos no existían, ¿no? En cuanto se respetaron códigos federales que antes no se respetaban, que los estados ahora toman decisiones directamente sobre cuestiones que antes tomaba el gobierno central, pues aparecieron vacíos, ¿no? Claro. Que no era posible subsanarlos, pues porque sencillamente, y esa es otra de las cuestiones que sí hay que señalar, no existían las policías capacitadas lo suficientemente o con la experiencia o que estuvieran lejos de cualquier contaminación como para que fueran ellas las que actuaran. Entonces yo creo que en ese sentido el llamado que te digo que hicieron el general Cienfuegos y otros desde hace 5 años, te digo, tampoco es una novedad. Nosotros estamos cumpliendo una labor que entendemos importante, que entendemos fundamental, pero nosotros mismos queremos saber cuáles son nuestros límites para que no tengamos en nuestra actuación, en nuestra acción, pues ningún pecado, ni por acción ni por omisión, ¿no? No queremos estar expuestos. Entonces, te digo, la normatividad llega un poquito tarde, pero creo que llega oportunamente. Claro. No se trata tampoco de pensar, como se ha dicho mucho, que se está militarizando el país, ¿no?
porque tú lo acabas de señalar. Los problemas que están enfrentando las Fuerzas Armadas es por huecos, por ausencias o por debilidad institucional, ¿no? Ahora dice, bueno, ¿por qué en el mismo paquete no pusimos de una vez nuevas leyes que fortalezcan no solo la participación de las Fuerzas Armadas, sino las policías, etcétera? Pues sí, pero yo creo que las tareas que están cumpliendo no pueden esperar, porque ahí sí existiría un verdadero riesgo de una amenaza a la seguridad interior, que además los vasos comunicantes en términos del crimen organizado entre la seguridad interior y la seguridad nacional e incluso la propia seguridad del Estado, pues son límites muy tenues, ¿no? Entonces yo creo que es muy delicado, no se debe de tomar a la ligera, es decir, regresen a sus cuarteles las Fuerzas Armadas y ¿quién va a llenar ese hueco? Así es. Esa es yo la pregunta que hago. Y mientras, ¿quién lo va a llenar? Además, no estaban las Fuerzas Armadas, no estaban de acuerdo en salir de los cuarteles a hacer funciones policíacas. Yo recuerdo incluso declaraciones del mismo Cienfuegos o de Soberón, del almirante Soberón, en donde decían, un momento, nosotros no nos gusta, no queremos salir. ¿Por qué? Porque tenían una imagen extraordinariamente positiva después de salir a las calles a resolver problemas de desastres naturales, pues llega el ejército a través de los planes que ya están muy bien instrumentados a rescatar a muchos mexicanos que estaban en desgracia. Ahora, la imagen de desgaste es cuando ves a las tropas recorriendo las zonas de conflictivas, pues muy importantes del país. Hay ciudades que están realmente tomadas por el crimen organizado. Estamos hablando en estados como Tamaulipas, Sinaloa, en fin, Guerrero, donde es imposible que llegue un policía a pie porque lo matan. El ejército llega e impone cierto orden. Claro. Es difícil. Ha habido también violación de derechos humanos a policías y a miembros de las Fuerzas Armadas, como también a la misma ciudadanía. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí entonces? Tomar una ley que tomaron en ese momento los partidos políticos como rehén y al ejército como rehén con el único fin de tener lustre político. Pues sí, yo creo que también en mucho obedece a lo que tú acabas de decir, pero también en mucho obedece a la pues un poco indolencia de muchas autoridades locales que se vieron rebasadas, ¿no? Claro. Y ahora esa indolencia se ha transformado en una comodidad, ¿no? Porque, a ver, no puedo que venga el ejército, ¿no? Y resulta bien paradójico cómo gobernadores que defienden a capa y espada que los militares no intervengan en asuntos de seguridad interna, cuando le dicen, oye, ok, se van a retirar de tu estado. No, dicen, espérate, tampoco se trata de eso. Bueno, entonces hay conciencia del problema, hay conciencia de la incapacidad, hay conciencia de la debilidad institucional, pero al mismo tiempo se critica esta ley que yo creo que también bien mirada, pues debe de ser una especie de ley transitoria, ¿no? Es decir, nadie quiere que la presencia de las Fuerzas Armadas en estas labores sea permanente. Nadie quiere que se queden para siempre. Claro. Oigo argumentos por ahí, dices que se está militarizando el Estado, se está militarizando la sociedad. Y ese es un viejo resorte que pues, ha tenido la izquierda y otros sectores de la sociedad en términos de un trauma que yo le llamo del 68, ¿no? De una aparición de los militares. Entonces, cualquier intervención de ellos, estos grupos ideológicamente bien ubicados dicen, ya se está reforzando el aparato coercitivo del Estado, es lo que están haciendo, reforzar el aparato represivo, cuando a todas luces vemos que eso no es cierto, es decir, el resorte que impulsó a las Fuerzas Armadas fue la gravedad de la situación que no podía ser atendida por los policías. Qué bueno que de aquí en adelante tomemos eso y nos dediquemos a fortalecer las instituciones y de una vez por todas a crear las policías que van a ocupar ese espacio que los militares, como tú bien lo dices, ni ellos mismos lo quieren ocupar. No es una voluntad de ellos, a ver, ya voy a intervenir y quiero exponerme a los reflectores y quiero exponerme a que mis muchachos violen los derechos humanos. No, eso las Fuerzas Armadas lo han repetido una y otra vez. Lejos de nosotros actuar como policías del Estado, lo que estamos haciendo, no estamos en labores coercitivas, estamos en labores de ataque a los crímenes que no pueden ser contenidos de otra manera, ¿no? Fíjate que tienes toda la razón en este sentido. Vemos a un ejército que está luchando contra esos grupos de criminales. Y esos grupos de criminales responden a fuego. O sea, ellos no traen armas de pistolitas, traen armas propias del ejército también. Estamos viendo que esta lucha debe llevarse, como tú estás diciendo, Gabriel, para mí me parece muy importante, a las policías hay que entrenarlas ya, pero ya, y no lo estamos viendo. Incluso Felipe Calderón con la gendarmería pretendía en aquel entonces la organización, que después se concluyó en la administración de Enrique Peña Nieto, pues lograr ese objetivo. Gabriel, pues ya se nos acaba el tiempo y de verdad hubiéramos tocado más temas porque los temas legislativos hay muchísimos que son importantes para la sociedad. Así es. Pero espero hay por ahí unos nombramientos que se quedaron pendientes, ¿no? Sí, y sobre todo el del fiscal general, ¿no? Y el del fiscal anticorrupción.
Así es. Que debe ya lograrse cuando menos el próximo año. Claro. Para el bienestar de la sociedad. Y vamos a ver, porque esta ley ya está en manos del Ejecutivo, falta que la promulgue él para que entre en vigor, ¿no? Todavía va a haber presiones y qué bueno que las haya, ¿no? Ha habido gente que dice que el presidente la debería de detener, que no debería de promulgarla, que no debería de publicarla, etcétera, pero bueno, eso es normal en un país que discute sus cosas plural y democráticamente, ¿no? Y qué bueno que lo discutamos. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo donde nuestra democracia se fortalece. Así es, Víctor. Gabriel, te agradezco infinitamente. No tienes que agradecer, al contrario. Gabriel Díaz Rivera. Y eso es todo por hoy. De verdad les agradezco muchísimo que hayan estado desde las cámaras. A nombre de Adriana Sadur y de Néstor Ojeda, titulares de este programa, me despido. Soy Víctor Sánchez Baños y espero que pasen un excelente fin de semana.